¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros un honor, un placer tener la oportunidad una vez más, nos la brinda Dios, de estar con todos ustedes a través de Cinevisión, canal 19, en su programa tierno y contundente. Me parece que la contundencia la vamos a echar a un lado en el día de hoy. Y queremos irnos de manera tierna. Pero antes de entrar en materia, les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Por supuesto, entre, suscríbase, dele like y comparta, porque pedimos un completo. Bien, José Manuel Mesa TV, además también a través de cachicha.com. Gracias a mi hermano y amigo El Pachá. Así que, vamos arriba. Sergio, te conocemos en Santo Domingo Oeste como político, pero muy poco conocemos la parte profesional y humana de Sergio Nicolás Valeras, mejor conocido como el profesor. Así es. ¿Por qué te dicen el profesor? Fíjate, en mi casa habían tres Sergio. Mi papá, yo, su primer hijo, y el último. Los tres nos llamamos Sergio. A temprana edad, me inicio como profesor en una escuela de párvulos en la casa, en el patio de mi casa. Entonces de ahí... ¿Debajo de un árbol? Ahora le dicen gazebo, antes era enramada. ¿Enramada? Enramada. Debajo de una enramada. De una enramada. Entonces ahí... Que tú recuerdes enramada, ¿de qué estaba cobijada? Yagua y palma cana. Yagua y de cana. Y de cana. Y los bancos eran de bambú. Bancos de bambú. De bambú, sí. Entonces ya ahí se hace una diferenciación de los tres Sergio. Papá, que ya no se le dice Sergio. Sí. Entonces al hermano menor, Sergio el pequeño, y a mí el profesor. Y se quedó así. O sea, tu papá no era profesor. No. ¿Y tu mamá? Tampoco. ¿De quién saca Valera esa vena de profesor? Fíjate, desde muy pequeño, 8, 9, 10 años, yo tenía dificultad en el aprendizaje, principalmente con las matemáticas. ¿Cómo va a ser? Sí, eso me daba un dolor de cabeza terrible. Todo lo que era el marco teórico, yo me lo aprendía rápido. De hecho, mi primera carrera, mi carrera base es una licenciatura en Ciencias Sociales. En Ciencias Sociales. Así que eso fue... Pan comido. Pan comido. Y la licenciatura en Derecho, también eso fue... Ah, tiene una licenciatura en Derecho. Tengo una licenciatura en Derecho. Y una licenciatura en Ciencias Sociales. En Ciencias Sociales. Y especialidades... Y tengo entendido que tiene varias maestrías. Sí. O especialidades. Especialidades en Geografía Económica Aplicada, en Mercado Agrícola Financiero a Futuro, en Arqueología y Antropología, en Biodiversidad. Fui director del Departamento de Educación del Museo de Historia Natural. Apenas tuve que aprenderme 4.700 especies dominicanas. 4.700 especies dominicanas. O sea que usted se aprendió. Me aprendí. Wow. En ese momento. Pero eso, estamos hablando de un científico prácticamente. No me atrevo, no me... Pero tiene aspecto de científico. El que te ve en la calle cree que tú eres un gran científico. Gracias. Pero no, muy lejos de ahí, no quiero ofender a los científicos. Pero entonces ya ahí me nace como el esfuerzo que yo hacía para aprenderme las matemáticas, y con mi amigo, el doctor cardiólogo hoy en día, Nelson, la antigua Pérez, está en Puerto Plata, él era el que me enseñaba los trucos. Entonces, para aprender matemáticas. Para aprender matemáticas, porque antes había una situación con el... ¿Y hay trucos para aprender matemáticas? Sí, hay jueguitos con la fórmula, porque decir que si te sabes la fórmula resuelve el problema no es tan fácil, porque hay que despejar. Sí.
Entonces, despejando, tú puedes colocar un valor donde no va y no te va a dar. Ya. Entonces, con Nelson yo aprendí eso. Y los libros Works de aritmética, que eran casi todos españoles, sí, y Smith, traían ejemplos, entonces, de cómo resolver el problema. Igual que el álgebra de Baldor, que traía los ejemplos de cómo resolver el problema. Entonces, yo nunca entendí eso. El asunto no era resolverlo como estaba en el libro, sino buscar 2 o 3 formas diferentes de resolverlo, para poderlo enseñar. Que también lo había. Sí, que todavía lo había. Entonces, ya ahí, y por mi afición al cine, era un enfermo cinéfilo desde muy pequeño. ¿Te gustaba el cine? Sí. ¿O te gusta? Ya no tanto, porque ya tenemos los cines en las manos, con las plataformas, con esto. O sea, ya ir al cine es como para acompañar a alguien o para salir del tedio. Usted sabe que uno de los diplomáticos más connotados, yo diría casi del mundo, le llamaban Sergio. Sergio, sí. ¿Usted lo sabe? ¿Usted vio la película de él? Sí, sí, sí. Sergio. Y en la forma que murió. Terrible. Hay un sinnúmero de cosas aquí. Mira, la gente no cree en eso, o se ha olvidado de eso. Pero al momento de tú nacer y por colocarte el nombre, te marcan. Yo hago referencia a ese diplomático porque en realidad lo que hemos visto en el profesor es cómo él se maneja como un verdadero diplomático. A veces hasta lo ofenden y él se da el desentendido. Entonces, 14 años, Sergio, en las aulas. ¿Qué recuerdo de algún alumno o alumna usted tiene que lo haya marcado? Empecé a los 14 años y duré 58 años en aula. Empezó a los 14 años a dar clase. A dar clase. Y duró 58 en aula. Ah, pues estamos hablando de 58 años. En aula. En aula. En aula. Wow. Vamos a ver de manera breve, ¿qué experiencia usted tiene? ¿Qué niño o niña lo marcó? Yo siento ¿Qué te recuerda? Mira, yo siento una gran satisfacción y te voy a mencionar un personaje que tú conoces. Cada vez que yo veo a Vinicio Aquino. ¿A Vinicio Aquino? Sí, estuvo en 6º curso conmigo. ¿Usted le dio clase a Vinicio Aquino? Aquino. ¿Y cómo era él de estudiante? No, excelente. ¿Es verdad? Sí, muy bueno y muy dedicado. Y tenía una condición. A los 14 años Vinicio Aquino era cobrador de guagua pública. Y entonces él, cuando abandonaba el turno de cobrador, iba a estudiar. Se iba a su casa en Buenos Aires, se bañaba, siempre llegaba mojado, porque no le daba tiempo a sacarse bien. Ay, madre mía. Entonces ahora yo veo a Vinicio y me siento satisfecho. Pero te voy a decir otro, que tuve en mis aulas en mi aula en 3º de primaria. Juan Pérez. Juan Pérez también, ¿usted le dio clase? Juan Pérez. ¿Y Juan Pérez de estudiante cómo fue? Ya era un niño, ya era un pequeño inquieto, siempre muy versátil, muy respetuoso, muy circunspecto, pero ese estuvo conmigo también. Y te puedo mencionar otro, te puedo mencionar, por ejemplo, a Julie Anderson. Julie Anderson también te estoy mencionando personas que tú conoces. Sí, que también estudiaron con usted. Domingo Hernández. A Domingo usted le dio clase también. En 6º curso. Ah, en 6º también. En 6º. Y Domingo es ¿cómo era Domingo? Abogado. Cuadrado siempre. Sí, taco cuadrado, ¿verdad? Sí. Y en el aula era igualito. Teórico. Sí. Era igualito en el aula. Sí. Le contradecía mucho. Sí, él era muy inquieto. Pero había una situación en esa escuela nocturna de cultura popular de Buenos Aires. Casi todos son de ahí. Hay otros. Tengo médicos. Tengo estudiantes en la NASA. ¿En la NASA? En la NASA. Tengo 2. ¿Cómo? Sí. Científicos expertos en la NASA. Está la señora Mencía. Mencía, de apellido Mencía, está en la NASA. Y de diferentes partes de los Estados Unidos, en España y en Rusia tengo uno.
En España tengo ahora mismo... O sea que en materia educativa usted se da como realizado. Tengo grandes satisfacciones. O satisfecho, más bien. Sí, porque esto lo que da son satisfacciones. No da más nada. Tengo entendido que también fue director de una escuela. Sí, fui director de la Escuela de Cultura Popular Buenos Aires, del primer colegio de Las Palmas, del San Carlos. Fui director de la primera academia comercial de Herrera, que era la Academia Comercial Víctor Estrella Liz. Su director encargado de Ciencias Sociales del Víctor Estrella Liz. Su director del Colegio Arroyo Hondo. Director académico del Colegio Sapiencia del Grupo CCN. Profesor y director académico del Colegio Punta Cana en Punta Cana, entre otros. Ah, pero venga acá, por Dios. Usted como director y como profesor, lo más fuerte que usted tuvo que enfrentar. Como director, tengo que tomar esa decisión. Me duele, pero tengo que tomarla. ¿Qué fue lo más fuerte? En el Colegio Sapiencia, porque se trabaja por indicador académico. El estudiante tiene que tener un 3.5, el profesor tiene que oscilar en eso, y yo tenía que oscilar en 4.5. Me salieron 6 úlceras. 6 úlceras. El doctor Rafael Gotró me dijo, o el aula o tu vida. O tu vida. Sí, eso fue terrible. Eso es usted siendo... Tuve que dejar las aulas. Ah, pues eso fue como profesor. Como profesor. Ok. Y como director de escuela o de colegio, lo más fuerte que usted tuvo que enfrentar. Que usted llegó a su casa y eso no le hizo conciliar el sueño. Situaciones que se dan en algunos colegios donde el joven adolescente pues viola una norma o un principio, una norma, un reglamento estatutario. Entonces se llama al padre para conversar sobre el tema. Entonces el papá se va en contra tuya con todos los hierros. Entonces amenaza con que o tú, porque te tratan como muchacho, como, ¿verdad? O tú o el hijo en el colegio. Siempre se fue el hijo. Nunca me votan a mí. ¿Siempre se iba el hijo? Sí, siempre se iba el hijo. Y por supuesto usted como maestro eso le dolía. Sí, porque es que... Cuando usted veía un padre ir a un colegio de eso y que lamentablemente por mala conducta o por poco rendimiento tenía que llevarse a su hijo o a su hija, ¿cómo percibía Sergio Valera eso? No, era frustrante para mí porque de la escuela que yo vengo, cuando un estudiante se quema, no se me está quemando el estudiante, yo me estoy quemando con él. El profesor. Yo, sí, yo. Porque yo no he tenido la habilidad de buscar de transmitirle de transmitirle en el lenguaje que él entienda, ni tampoco he diseñado bien las estrategias de enseñanza que lleguen a él. Eso no es que el estudiante se quemó porque malo, eso no es que el estudiante se quemó porque no atiende, eso no es porque es distraído, no. Es que tú no has creado las herramientas, la estrategia que lo motiven a él, que lo atraigan a él a ese aprendizaje. Un hombre con su currículum, con su historial de vida, con su capacidad como maestro, como director de escuela, ¿qué le hace participar en política? De la escuela que venimos, de los años 69, 70, se decía, y todavía se dice, que la educación que para alcanzar el desarrollo, la educación es el arma mortal. Es el arma que se debe utilizar para que los pueblos se desarrollen, para que los pueblos crezcan. Entonces, así las cosas, y se creyó por mucho tiempo que los partidos eran de principios ideológicos, filosóficos y políticos. Ya eso no existe. Entonces, había una mezcla ahí dentro de esas ideologías y esos principios para impactar en el pueblo y que pueda salir del atraso, del oscurantismo. Pero, y uno pues se veía envuelto, era como dar lo que tú podías dar de ti
para que el pueblo saliera del atraso. Y esa era la acicate, ese era el motivo de estar ahí. ¿Cuándo se me complicaba la cosa? Usted me hizo esa pregunta ahorita. Tuve a casi todos mis hijos en aula. A casi todos mis hijos. A la contadora, a la periodista, a la administradora hotelera, a todos mis hijos. Y tuve hermanos en aula. Entonces, fui injusto muchas veces con ellos por el asunto de la calificación, porque entonces iban a decir que porque eran mis hijos o porque eran mis hermanos tenían esa calificación, habiéndosela a ellos ganado. Y usted tenía entonces temor de poner la calificación que su hermano o que sus hijos sacaban. O por ejemplo, yo tengo dos hermanos que todavía están igual que yo de canoso y todavía me reclaman cuando estamos en tertulia que yo lo dejé por un punto cuando a otro se le daba de a 5 para pasar. ¿Y a un hermano suyo usted por un punto lo dejaba? Lo dejaba. Sí, lo dejaba. La moral no me lo permitía. Sergio, ¿qué le hizo a usted entrar a la política? Porque usted me hizo como sí, una historieta, pero no me aterrizó en la pregunta que yo le hice. Sí, mira, entonces... ¿Qué le hizo a usted entrar en la política? La pasión por el cambio, la pasión por el desarrollo, la pasión para salir de gobiernos tiránicos. Con esa pasión vamos a la pausa y retornamos.